Hay un tema que llevamos tiempo un poco viendo y que cada vez nos demandan más las empresas, que son esos trabajos a realizar con sus plantillas sobre el micromachismo, ¿no? Que podemos definir como aquellas situaciones, aquellos comentarios que parece que se dicen en el día a día y que no tienen más importancia, pero que sí la tienen. Cuéntanos un poquito qué es esto del micromachismo, Bueno, cómo trabajamos estos temas con las sí, se empresas. llama micromachismo o neomachismo. Se llama micro no porque sea un machismo pequeño, que en muchos casos se puede decir, ¿no? Se puede pensar así a priori, porque incluso el término micromachismo, que no está recogido por la Real Academia de la Lengua, y es un término de uso extendido, es decir, todo el mundo lo conoce, pero se llama micromachismo porque son acciones que son muy sutiles. No tiene que ver con que sea pequeño, sino con que sea sutil. Y entonces, bueno, pues son acciones que tenemos muy interiorizadas. Acabar con el micromachismo es complicado porque forma parte de nuestra cultura. Incluso, o sea, no es una cuestión no queramos ver lo que es una cuestión de los hombres solo hacia las mujeres. Muchas mujeres participamos sin querer de esta situación. Sin entender que realmente es un micromachismo y que eso hace daño a la sociedad. Porque por lo que estás diciendo, entiendo que lo tenemos como muy interiorizado, como ese comentario, ese piropo, por así decirlo, ¿no? Que sería un poco el tema. A lo mejor ese piropo, que para algunas mujeres puede estar adecuado, para otras inadecuado. Si el piropo es completamente inadecuado para todo el mundo, pues también, ¿no? Pero ya hablamos de estas situaciones, ¿no? De que muchas veces pues interiorizamos como, oye, pues solo te he dicho un piropo, pero la pregunta es por qué le haces ese piropo a una persona, ¿no? Digo, ¿no? Sí, fíjate que luego, claro, es que también depende mucho de zonas, porque aquí en Canarias ya sabes que, bueno, pues se utiliza un lenguaje mucho más cariñoso a la hora de dirigirse a las personas. Yo lo he visto incluso a los clientes de un restaurante, a los clientes de un bar, de una tienda de verduras, de comestibles. Y si esto es así, tanto más se da cuando hay buena relación entre los compañeros de trabajo. Dice, por si acaso algunas personas de fuera no entienden el concepto, que aquí se dice mucho mi cielo, cariño, cuando viene alguien está pendiente, ¿qué quieres, cariño? ¿Qué te pongo, cariño? Y es la primera vez que lo ve, ¿no? Esa persona, y digo, como que cariño, sino sobre todo de mujeres hacia hombres, ¿no? Porque aquí estamos al revés, normalmente esas expresiones de cariño son de mujeres hacia hombres, no de hombres hacia mujeres, porque ahí sí que se podría interpretar de otra forma, ¿no? Pero lo que tú dices, ¿no? Que las mujeres muchas veces también participan inconscientemente en esas acciones o formas de comportarnos, que los tenemos tan interiorizados que nos parece lo más natural del mundo, y hay que romper un poco con eso, porque hay que hacer ver que no es lo más natural del mundo. Cuando entras en una empresa, Presen, ¿con qué te encuentras? O sea, una empresa nos llama y dice, mire, me gustaría hacer un trabajo, bueno, no solo una charla, ¿no? Sino un trabajo del tema de esto, de la igualdad, los planes de igualdad, que también hay novedades sobre esos temas también, pero en concreto el micromachismo, ¿con qué te sueles encontrar? Pues me suelo encontrar primero con una reacción de sorpresa o de asombro por parte de hombres y mujeres que no entienden que quizás dirigirse de forma cariñosa a su compañero o a su compañera pueda ser constitutivo de una falta en este sentido, porque al final decimos que un micromachismo es una forma de violencia. No es una violencia física, pero sí que es una manera de atentar contra otra persona. Entonces, en primer lugar esto, ¿no? El asombro. Luego me encuentro con que muchas mujeres, en este caso, me han comentado, pero es que yo no me siento molesta. Si me dicen esto, Si ¿no? me dicen, si mi compañero, si... Claro, entonces se trata no de decirles, oye, mira, es que no tienes obligatoriamente que sentirte molesta, pero sí que tienes que saber, porque hablamos de que contra este tipo de acciones, lo que sí que tenemos que saber es que es cuando, o sea, qué sería correcto y qué no sería tan correcto. Otra cosa es que tú lo quieras permitir o no te sientas agredida, pero claro, tienes que entender que habrá personas que en la misma situación puedan sentirse agredidas. O que incluso esa misma persona en otra situación, en otro momento de su vida, ese comentario que le hacen todos los días, resulta que ese día no le apetece escucharlo y tiene su derecho de decir, pues prefiero que no me digas estas cosas, ¿no? O sea que ese es un poco el tema, ¿no? De que tiene derecho a decir, a cortar esa situación que hasta un momento dado tú lo ves lo más natural del mundo y resulta que no, que a partir de ese momento
ya no lo consideras adecuado y tú estás en tu derecho de decir, por favor, me gustaría que ese tipo de comentarios no me los hicieran, ¿no? Un poco como planteamiento, ¿no? Que tenemos derecho también a decir hasta aquí, ¿no? Por supuesto que tenemos derecho a decir hasta aquí, pero primero tenemos que saber en qué situaciones debemos decir eso, es decir, o por qué deberíamos decirlo. ¿Por qué? Porque al final eso es un trato verbal que puede ser discriminatorio, ¿de acuerdo? Porque si bien hay muchas personas que entienden como normal que se le pueda decir porque tú comentabas que el decir mi cielo, decir cariño, normalmente es de la mujer hacia el hombre, pero en las empresas yo me he encontrado que la forma habitual de los hombres de dirigirse a las mujeres en muchos casos es cariño, sí, amor. En la misma empresa, sí. Estar en la misma empresa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que entender que eso, es decir, no forma parte de una cultura, digámoslo, bueno, pues dentro de unos y que entra dentro de unos parámetros de relación laboral, ¿no? y de trabajo. Entonces, bueno, eso lo puedes utilizar en otro contexto, pero no en un contexto laboral, ¿vale? Entonces, ¿cómo se manifiesta el micromachismo? Pues el micromachismo al final en las empresas se manifiesta a través de la división sexual del trabajo. Es decir, que las mismas personas, hombres y mujeres, en el mismo tipo de trabajo, estén peor remunerados o estén asignándoles unas tareas por ser mujeres o unas tareas por ser hombres. Menores sueldos, el techo de cristal, esta discriminación verbal que te decía, mayores dificultades también para poder ascender o incluso no tener en cuenta a las mujeres, no tener en cuenta sus opiniones o no tenerlas en cuenta en reuniones, pues porque las dice una mujer, ¿no? Entonces, todo esto son cuestiones que se dan en el día a día de las empresas. ¿Cómo se puede abordar? Se puede abordar desde la educación, desde el respeto y desde el saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Y sobre todo, si bien hemos dicho al principio que este tipo de comportamientos, este tipo de micromachismos, que son comportamientos tan sutiles que en principio no sabes, yo entiendo que habrá muchas mujeres que dirán, no sé si molestarme o no molestarme, ¿no? Porque claro, no tiene la referencia entre otras cosas, ¿no? Entonces, saber cuándo sí que es un micromachismo y sobre todo quiénes tienen la mayor responsabilidad en las empresas de abordar estas situaciones. Pues ahora que tenemos obligación, que las empresas a partir de 50 trabajadores tienen obligación de tener planes de igualdad, pues son los comités de dirección de esas empresas y los departamentos de recursos humanos los que tienen que poner la lupa, el foco en esos comportamientos que son micromachismos para poder detectarlos, abordarlos y hacer un trabajo de, bueno, si quieres, pedagógico, didáctico, de didáctica con los trabajadores para poder frenar esas situaciones. Entonces es una labor de educación porque estamos hablando de que está tan arraigado en nuestra cultura que sea una cuestión de ir trabajándolo, de hacer un trabajito poco, ¿no? Pero hay que empezar, ¿no? Pero sí que me gustaría hablar de 4 micromachismos que están súper identificados y que a lo mejor en algún caso tú puedes sentirte hasta identificado tú porque puede haber ocurrido, porque quiero incidir en el hecho de que en muchos casos se incurre en un micromachismo pero no hay mala intención cuando se comete este porque se tiene micromachismo. interiorizado de que es una situación normal, esa es la realidad, ¿no? Lo tienes interiorizado como normal, pues no hay esa maldad realmente. Entonces tenemos un micromachismo que se llama mansplaining, que es cuando un hombre interrumpe el discurso de una mujer e incluso intenta iluminar su discurso con su conocimiento. ¿De acuerdo? Es decir, tú ves a una mujer que está hablando y de repente, no, perdona, pero lo que... ¿no? Correcto, ¿vale? Eso es un micromachismo. Y bueno, eso está a la orden del día, lo vemos habitualmente, ¿verdad? También hay otro que se llama man-interrupting, que es una interrupción innecesaria del discurso por parte de un hombre o una mujer. O sea, en el caso anterior yo te corto y además explico desde mi punto de vista. En este caso yo te corto directamente y sigo yo hablando, ¿de acuerdo? También tiene nombre. Luego hay otro que se llama broadcasting, que es un momento en el que
una mujer, en este caso estamos hablando de una persona que tiene una idea, la aplicas y el hombre se lleva los créditos de esa idea. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Sobre todo en temas científicos, tecnológicos. Correcto. Mujeres que han estado siempre en la segunda línea, en la cuarta o en la sexta, que han investigado, que han descubierto grandes cosas, ¿no? Que hemos tenido pues, inventos, esas investigaciones científicas que decías, y ha habido hombres que se han apropiado de esos resultados de su investigación, ¿de acuerdo? Y nunca, jamás han sido reconocidas. Ahora, gracias a Dios, están saliendo muchos movimientos que están investigando, que están sacando a la luz todo ese trabajo. a muchas mujeres. Y luego hay otro que es el gaslighting, que es un concepto en el que se trata de hacer creer a una mujer de forma sutil que está loca. Es decir, de hecho hay una película de Hitchcock, si no recuerdo mal, que va de esto, ¿no? Y se llama así, Luz de gas, ¿no? Luz de gas. Y consiste en esto, ¿no? Pues son pequeñitos detalles, ¿sabes? Que poco a poco van dejando caer, vas diciendo, vas haciendo. Hasta que entra la duda de que, oye, pues al final igual que sí que estoy loca, ¿no? Correcto. Entonces estos son 4 micromachismos que están súper identificados y que ocurren, pues, ya te digo, están a la orden del día. Entonces, yo lo que le diría a las mujeres, que en un momento dado, pues, no se puedan sentir a gusto con esos piropos, no con esos piropos a lo mejor, pero si hablamos del tema verbal, ¿no? Con esa forma en la que se dirigen a una, pues no por el hecho de que forme parte de cómo se relaciona en una empresa, implica que tú tengas que aceptar eso. Y tampoco pasa nada porque digas hasta aquí, claro. Y no pasa nada. A mí no me gusta, igual a otras mujeres sí les gusta, pero a mí no, entonces por favor, a mí esos comentarios procura no hacerlo, estás en tu derecho a hacerlo. Y para adelante, ¿no? Que como decimos siempre, ¿no? O sea, que si yo me acuerdo de formaciones en hoteles, por ejemplo, que también hablando de estos temas, me acuerdo de un caso concreto que me hizo mucha gracia, pero que pasaba siempre, ¿no? En todos los hoteles, ¿no? Los típicos, las personas, los trabajadores hombres que van por el hotel y se dirigen a sus compañeras, adiós guapa, hola guapa, ¿cómo estás? No sé qué. Entonces yo les decía, ¿ustedes se imaginan que yo, que no les conozco de nada, fuera por el pasillo, le viera a usted y le dijera, hola guapo, ¿cómo estás? Buenos días guapo. ¿Usted cómo se sentiría? Y me dije no, porque lo pregunté en varias ocasiones, no me parecería normal. Pues lo mismo. No, porque es que no es normal. No hay necesidad de... No hay necesidad de romper ciertas barreras y está mal, me pregunto, está mal que haya mujeres que pensemos que no pasa nada porque se dirijan así a ti, ¿no? A mí yo particularmente no me siento cómoda, pero hay mujeres que no ven ningún problema en esto. Pues es su decisión, pero que sepan que también otras mujeres tienen derecho a sentirse incómodas con esta misma situación. Y a pedir que cambien esa forma de expresar. Correcto.